Y esa aprobación de Dios no es tanto yo haciendo cosas buenas o metiéndome a muchas cosas religiosas, sino la aprobación que yo necesito es aceptar que soy un pecador, reconocer que por ser humano vengo con una naturaleza caída y que necesito que alguien pague por mis pecados, que alguien dé su vida por mí, que ese es Jesucristo. Ya no es con túnica de pieles, sino la vida de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es el único que puede con su vida cubrir tu pecado y perdonarte. Abel entendió eso desde el principio, de tal manera que dice la palabra de Dios, que cuando Abel estaba, dice así la palabra de Dios en capítulo 4 de Génesis, se los voy a leer, dice: aconteció que andando el tiempo, los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Abel reconoció, soy un pecador. Traerle lo más bonito de mi vida a Dios no es suficiente, porque la paga del pecado es muerte, es separación. Y yo lo que necesito es que alguien que viene siendo un ser viviente, sea sacrificado, dé su vida por mí y ofrecerle ese sacrificio a Dios para cubrir mis pecados, mi condición. Caín no hizo eso. Caín dijo, no, pues mis papás pecaron, serán ellos que agarraron, yo tengo que ver, yo no fui el que anduvo ahí, esa historia que me cuentan mis padres que estaban en un paraíso y que había un árbol, yo no creo eso, yo estoy bien, yo estoy en paz, yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona, pues soy el primogénito, soy el ejemplo de la familia, yo por qué tengo que hacer que alguien dé su vida por mí, que porque estoy en pecado, no es cierto. Yo no soy tan malo como los que matan o como los que andan por ahí haciendo cosas. Y entonces uno se compara con los peores. Y uno deja de aceptar la gran verdad revelada por Dios de que todos somos pecadores. Y que todos estamos y nacemos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es una idea y una revelación que Dios da, no la del hombre. Porque si por el hombre fuera, pues vean cómo está el mundo lleno de religiones. Que cada quien inventa su religión, inventa su ritual, inventa sus prácticas religiosas, sus rezos para alcanzar la bendición de Dios. Pero eso no es el camino de Dios. Solamente hay un camino para llegar a tener la experiencia de ser aceptado, amado y perdonado por Dios. Ese camino se llama Jesucristo. Es el único camino que te lleva a Dios. Si tú no aceptas que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios a través de la sangre de Jesús, no vas a alcanzar la aprobación de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín escogió lo mejor de su cosecha, porque era una persona que sembraba, y escogió lo mejor de su esfuerzo. Y no se lo dio a nadie, dijo, para que veas que te quiero tanto, te amo tanto a mi manera, que te voy a dar lo mejor de mi vida. Y se lo ofreció a Dios. Y Dios no lo aceptó. Porque ahí no hay derramamiento de sangre, ahí nadie está dando la vida por nadie. Ahí él estaba acercándose con su propia justicia. Y lo que necesitaba era reconocer que era un pecador. Y ya saben el fin de lo que pasó. Pero aquí la fe, lo que estamos concentrados ahorita es que la fe de Abel, de reconocer y aceptar lo que la palabra de Dios dice de ti mismo, y aceptar la solución de Dios que pone en su palabra, y acomodarte a su solución, y aceptar a Cristo, y aceptar sujetarte a Cristo, y aceptar ser seguidor de Cristo, eso hace de que tú te acomodes a Dios. Eso hace de que cuando tú abrazas la fe en Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, y cuando tú reconoces que separado de Jesús nada puedes hacer, entonces Jesús te perdona tus pecados. Y entonces, por lo que Jesús hizo, tú eres aprobado por Dios. Entonces, una fe bíblica es una fe que no te deja que estar condenado. Una fe bíblica, cuando tú pones tu fe en Jesús y en lo que Jesús ya hizo por ti, y en lo que Jesús ya
te concedió porque ya está en el cielo, ya venció la muerte por ti, ya te quiere llevar. Una vez que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que nosotros en esta vida, somos siendo cristianos, muriendo a esta vida, abrimos los ojos con Él, con Dios. Entonces nosotros tenemos necesidad de tener una fe como la de Abel, de poner nuestra confianza en Jesús, de poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe en Jesús es lo que nos cuenta por justicia. Justicia quiere decir, Dios no nos declara ya culpables. Cuando nosotros nos allegamos a Dios a través de Jesús, nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que estamos en paz con Dios. Y de que aunque a veces fallamos, el perdón de Dios a través de Jesús es mayor que nuestros pecados. Una persona que dice, es que yo nunca voy a cambiar, yo no puedo cambiar porque yo soy así, es una persona que no cree en el poder de Jesús. Una persona que dice, no, es que yo siempre soy un fracasado. Pues sí, pero cuando tú le entregas tu vida a Jesús y si te dejas moldear por su palabra y si te constituyes en una persona obediente a la palabra de Dios y a Jesús, el Espíritu Santo de Dios ha prometido que Él te va a ir moldeando a que seas una persona en el carácter semejante a Jesús. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios lo va a hacer. Pero es que se me hace imposible que Dios me pueda cambiar. Pues es que Dios es el Dios de los imposibles. Lo que pasa es que nuestra fe no la mantenemos firme en la palabra de Dios. No perseveramos en esa fe, en esa confianza, en esa búsqueda de Dios. La fe de Enoc es otra persona que la fe de él hizo que caminara con Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando habla sobre Enoc, en el capítulo 5. Dice que Enoc vivió, 5:21, dice, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc con Dios, caminó con Dios, después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La fe nos da el poder de proporcionarnos la capacidad de caminar con Dios y de liberarnos de la muerte eterna. Enoc es el ejemplo del creyente que persevera y que, porque dice la palabra que él estaba experimentando la paternidad cuando tenía 65 años. Y algo pasó en la vida de Enoc, que al ver a su hijo Jared, él creyó en Dios de una manera tal que creía en Dios, creía en su poder, creía en todo lo que Dios decía y dependió de Dios. Y dice la palabra que desde ese momento, del año de los 60, que tenía ¿cuántos años? Hasta que terminó su vida aquí en la tierra, que fueron 300 años, dice que caminó Enoc con Dios. Y fue tal la fe de este hombre, fue tal la perseverancia, fue tal la constancia, fue tal la dependencia. En nosotros los cristianos es la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo viene, lo recibimos por la fe, no por las obras. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos un Padre tan bueno. Dice, ustedes, si son padres malos, si son personas malas, no saben darle cosas feas a sus hijos. Si le pide Dios a su hijo un pan, no le van a dar un escorpión o una piedra. Bueno, dice la palabra de Dios, ¿cuánto más no le dará el Espíritu Santo de Dios, el Padre, de Dios Padre, al que se lo pida? Con fe. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la capacidad. El Espíritu Santo nos da la capacidad de andar con Dios de manera victoriosa, de manera fiel, de manera constante. Es el que nos da la gracia de perseverar. Es el que nos da la fuerza para echarle ganas a alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Es el que nos da la luz cuando estamos atorados y andamos buscando entender mejor la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ilumina.